Hablemos de los retos políticos para este 2025. Le agradezco a Damián Cepeda, dirigente nacional del PAN, Arturo Ávila, diputado federal de Morena, y en un momento más incorpora a Juan Zavala, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Caballeros, bienvenidos. ¡Feliz año! Feliz año, Pedro. Qué gusto verte, qué gusto verlos. Qué gusto en saludarlos a todos y un saludo a todos. Lo mejor este 2025. Bueno, en este 2025, en lo que nos atañe a nosotros como mexicanos, pues hablábamos de la elección judicial. Me parece apropiado que empecemos por ahí. Antes que todo, Juan, bienvenido. Feliz año. Qué gusto en saludarte, Juan. Hablemos de esta elección judicial. Ya estamos hablando de los retos políticos del 2025. Arturo, ¿qué ves? Decían que con la reducción del presupuesto se ponía en riesgo la elección como tal. Hablamos hace 2 semanas de si el INE podría o no con esto realizarlas. ¿Qué opinas? Bueno, me parece primero que las y los mexicanos debemos estar muy contentos porque por fin vamos a tener un nuevo poder judicial. Un poder judicial austero, que cumple con los principios de autoridad republicana, un poder judicial que además vamos a elegir las y los mexicanos, y eso me parece una innovación jurídica muy importante que hay que destacar. Vamos a poder visibilizar ahora sí a los jueces que hacen bien su trabajo o que no hacen bien su trabajo, y vamos a acabar de una vez por todas, pero con el conflicto de interés que había en el Consejo de la Judicatura. Ahora sí, los jueces no podrán juzgarse ellos mismos, habrá un tribunal de disciplina al que podrá acudir cualquier persona para poder decir este juez está haciendo bien su trabajo o no. Hay cerca de 19,000 millones de pesos, casi 20,000 millones de pesos que han sido otorgados al Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo las elecciones, que comparados con el presupuesto de la elección de 2024 resulta suficiente para poder llevar a cabo esta elección. Una, porque los espacios a elegir son menores, de acuerdo ya a la ponderación y a los resultados de la gente que ha sido seleccionada por el Comité de Evaluación y que faltan otros procesos adicionales. ¿Sí? Y me parece también importante mencionar que no hay financiamiento a partidos políticos, no hay utilitarios, no hay pautas digitales, y es decir, la institución encargada de llevar a cabo esta elección logrará sin ningún problema llevar a cabo este proceso. También, sin embargo, la JUFED hoy pide que se suspenda esta elección ante las irregularidades que se han presentado. Sí, bueno, los jueces, magistrados han estado constantemente señalando que creen que este camino no es el adecuado. Me parece a mí que es una realidad la elección. Yo no, digamos, me sumaría a tratar de evitar que se dé. Eso es algo que ya se decidió en el Congreso. Me parece que el problema de esta reforma fue desde un principio esa sobrerepresentación, pues la verdad, inmoral que le dio el INE y el Tribunal Electoral a Morena, que con tan solo el 54%, sí, ¿no? Alcanzó pues más de 2/3 partes en las cámaras. Entonces, pues esa sobrerepresentación es lo que hace después que pudieran cometer estos abusos. Hoy está en la Constitución, la tenemos que respetar, desgraciadamente la Corte así lo validó. Yo lo que espero es que se aprenda de esta elección para el futuro y que se pueda mejorar. Creo que no ha habido apertura para poder hacer los cambios dentro de ese esquema de elección que ellos decidieron, que yo en lo personal abiertamente he dicho que no considero que los jueces y los magistrados deban de ser un tema de concurso de popularidad. A mí me parece que los jueces y los magistrados están para impartir justicia, darle la razón al que la tiene, no ver quién queda mejor con un grupo de interés que los puso ahí, llámese sindicato, financiadores, crimen organizado o quien sea. Pero bueno, si ya lo hicieron, me parece que hay un campo de mejora importante. Por ejemplo, los filtros previos, creo que pudiera haber concursos de oposición, creo que debería haber una distribución territorial para evitar que se traslapen las votaciones, particularmente de los jueces de distrito, y pensando muy de cara a las elecciones de los jueces locales, que es donde va a haber muchísimos más todavía candidatos, que no es el caso en esta elección, pero sí va a pasar en 2027. Me preocupa cuando se traslape la elección judicial con la elección de diputados, de senadores, de alcaldes, de gobernadores. No va a pasar ahorita más que en Durango y en Veracruz, pero creo que deberían de poner un foco especial, ya poniéndonos del lado propositivo, pues, de ver qué es lo que está pasando y lo que puede pasar con las líneas, y si eso puede desmotivar que gente se acerque a votar por los otros cargos populares. En fin, creo que hay mucho campo de mejora.
Yo no me sumo tampoco a quienes dicen que el tema presupuestal es el que puede decidir si funciona o no. Qué bueno que se hagan elecciones baratas, ojalá y se hagan lo más baratas posibles todas las elecciones. Sí. No es un tema de presupuesto, pues, ¿no? Yo creo que es un tema de un mal enfoque, una reforma que debería estar enfocada a mejorar el sistema de justicia y creo que hoy está enfocada a control. La gente que nos está viendo, perdón, concluyo con eso, pues no crean que van a poder votar por el mejor abogado del país. Van a votar pues solo por los que Morena pongan en la boleta. Juan. Sí, yo la verdad, Pedro, ojalá al país no le fuera mal con esta elección, pero yo creo que se viene una catástrofe en la elección judicial. El propio INE, que ahora no pueden decir en Morena que es del PRI y del PAN, pues ha advertido de los riesgos del presupuesto que se les otorgó para diseñar esta elección. Es decir, no solamente ha sido la oposición, las distintas fuerzas políticas, sino que ha sido el propio instituto, la presidenta, las y los consejeros. Todavía sesionamos hace 7 días en el INE, Pedro, para decidir los recortes presupuestales que se iban a tener que hacer dentro del instituto para destinarle esos recursos a la elección judicial. Se recortaron trabajadores, personas que llevan trabajando años en el Instituto Nacional Electoral. Se les recortó dinero a la capacitación para evitar y erradicar la violencia política en razón de género, para promover el voto en el extranjero, para promover el voto y la participación política de las comunidades indígenas. Y todo eso se hizo precisamente para poder llevar a cabo una elección judicial que está diseñada mal desde el origen. Y por otro lado, dicen los de Morena que no se les quitó tanto presupuesto. Pero ¿qué tal el escándalo que hacen porque se les recorta 130 millones de pesos en el Senado? Aquí se les está recordando 100 veces más para diseñar una elección de las personas que van a impartir justicia por los próximos años, prácticamente décadas, en el país, y lo que auguramos es que va a ser una elección que no tiene por qué salir bien porque está diseñada mal desde el origen. Arturo. A mí me llama mucho la atención que Damián Cepeda tiene esta especie de amnesia. No recuerda que este esquema de representación que tenemos constitucional, al que él le llama sobrerepresentación, es un esquema con el que ellos, cuando les favoreció, falso, no dijeron absolutamente yo lo impugné, güey, nada, como dirigente. Absolutamente nada. Segundo tema importante. A lo mejor Damián no lo sabe, pero yo se lo voy a recordar. De los 300 distritos federales que están en nuestro país, querido Damián, ganamos el 85%. ¿Cuántos votos tuvieron en porcentaje? 54%. Ganados, los ganados. La representación proporcional. La otra parte tiene que ver con un tema de ponderación. Y la ponderación establece criterios muy claros que se cumplieron y que están en la ley. Así es que este rollo y este choro que se avienta de sobrerepresentación es absolutamente falso. Les duele, lo entiendo. ¿Por qué? Porque estamos profundizando el segundo piso de la transformación. Lo que nunca hicieron ellos, Ellos, ¿trataron alguna vez de modificar el Poder Judicial? Claro que sí, no. Por supuesto que ¿Sabes sí? por qué? Porque obedecía a sus intereses. Los principales cabilderos del Poder Judicial están en el PAN. En Morena. Están en el PAN. En Morena, por ejemplo, ahí están los abogados. Ahí están los audios, ahí estaban tratando que se de ponen de ayudarles. acuerdo, Increíble. Juicios. No quieren allá, esto, no allá. quieren esto. Y aquí concluyo con mi participación. A ellos les da mucho miedo el pueblo. No quieren que tengamos un poder judicial del pueblo. Es la máxima, es la máxima de los conservadores. Los entiendo perfectamente bien. Damián no quiere que el PAN y que el PRI pierdan sus privilegios. No, para nada. Fíjate lo que no quiero. No quiero que jueces obedezcan a tu coordinador parlamentario, por ejemplo, que es el que domina el comité de evaluación de los perfiles, o al coordinador del Senado. Todos los perfiles que los ciudadanos van a ir a votar fueron porque pasaron por el visto bueno de Morena. Eso es lo que yo no quiero. Yo en lo personal, de hecho, no se trata de mí en lo personal, pero yo en lo personal soy autor no de una, sino de muchísimas iniciativas de reforma que Morena no quiso aprobar. Propusimos cambiar el Consejo de la Judicatura, ese que hoy dicen que van a mejorar, lo propusimos. Propusimos cambiar el mecanismo de nombramiento de los ministros y ministras de la Corte. Propusimos justicia que fuera más ágil oral. Propusimos justicia digital. Propusimos transparencia. Propusimos acabar con el nepotismo, ese que se llenan la boca de decir, votó en contra de Morena. Votó en contra de Morena. Ese que se llenan la boca dicen que quieren combatir, pero que acaban de nombrar de fiscal de la Ciudad de México a la hermana de la dirigente de Morena. O sea, hablan de combatir el nepotismo, pero lo promueven, pues. Entonces yo lo que digo es, no es un tema de Arturo, de Damián, es un tema del país, hombre. Yo no comparto la reforma al sistema de justicia. Lo digo tal cual.
No creo que el tema de justicia es un tema de popularidad. Okay. Yo lo que quiero es que cuando tú tengas un conflicto al interior de tu familia, una herencia, un divorcio, un tema civil, un tema mercantil, vayas con un juez y no tenga nada que ver con política. Que simplemente diga, ¿quién tiene la razón? Te la doy a ti porque tú tienes razón, protejo a los niños, aseguro el alimento y que no sea por palancas, porque alguien se lleva bien con Morena, que le den la razón en ese juicio. Me parece a mí indebido, punto pues. Juan. Cuando hay estos pleitos, muestra por qué hay la necesidad de tener una tercera alternativa en el país. Nosotros, el Movimiento Ciudadano, nunca hemos defendido el antiguo régimen, donde efectivamente sí hubo muchos privilegios, donde el PRI y el PAN, ahí Damián no votó, pero el PRI y el PAN pusieron como ministro, por ejemplo, Eduardo Medina Mora, que perdón, pero no tenía ninguna característica para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y otra serie de decisiones adentro del Consejo de la Judicatura que también se tomaban. Pero lo que no se vale es tomar esos ejemplos, efectivamente, de privilegios y que hubo abusos, sin duda alguna, para entonces decir, hay que cambiar a todo el Poder Judicial, porque hay cientos de miles de juzgadores que se han preparado toda su vida en México, en el extranjero, que se han capacitado, que han estudiado maestrías, doctorados, para mejorar como juzgadores, para capacitarse en lo que se está haciendo en el sistema interamericano, a nivel mundial, y no se vale que por ese capricho de denunciar lo que había ocurrido en el pasado, paguen justos por pecadores. Y quienes van a terminar pagando ni siquiera son exclusivamente los miembros del Poder Judicial y sus familias, pero van a terminar pagando los ciudadanos comunes de a pie, que hoy muchos tienen la expectativa de que vendrá una justicia mejor por lo que ha dicho Morena, pero que no va a venir. Y creo que el momento para echarle la culpa al pasado ha terminado y que a partir de la elección en adelante tendrá que hacerse cargo Morena de lo que le ha prometido a las y a los mexicanos. Hablemos de lo que ya hoy se ratificó, que es la victoria de Donald Trump el 20 de enero, ya en unos días más, tomará protesta y pues todo parece indicar que viene un Donald Trump recargado, viene un Donald Trump en donde solo lo que haga durante estos 4 años será el legado que deje para los Estados Unidos. Y ya por ahí hemos estado viendo las amenazas que ha hecho en lo que nos atañe a nosotros, no a los mexicanos, a muchos otros países, pero a los mexicanos, desde la amenaza de aranceles, declarar a los cárteles como grupos terroristas y que esto permita una intervención militar en nuestro país. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en este aspecto, en la relación bilateral? ¿Cómo se va a transformar? También habrá un nuevo embajador, Ronald Johnson. Arturo. Bueno, me parece que la relación de Donald Trump tiene un antecedente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de dichos y hechos, ¿no? Donald Trump también decía que iba a ser un muro muy grande de 3,000 kilómetros y hizo 147, si no me equivoco, o algo por ahí. También dijo en esa relación que tuvo que iba a incrementar las tarifas arancelarias y en 2019 México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump por encima de China y de Canadá. Y otra cosa que me parece muy importante es que en términos de deportaciones hubo el menor registro de deportaciones que hubiera tenido los últimos gobiernos de Estados Unidos, cuando con Obama hubo un índice muy grande, cuando con George Bush hubo un índice muy grande, con Joe Biden incluso superior, con Donald Trump fue menor. Esto no quiere decir, obviamente, que yo diga, oigan, no se preocupen, no, es un antecedente de datos que tenemos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está manejando. El tema que está él manejando de declarar a los grupos criminales como terroristas, me parece que debe de analizarse con mucho cuidado. La ley de terrorismo de Estados Unidos, publicada en 1996, es muy clara. Se requiere que la organización sea extranjera. Y la realidad es que los cárteles no son mexicanos, son multinacionales. Tienen presencia en Estados Unidos, hay líderes de cárteles en Estados Unidos, hay tráfico de drogas en Estados Unidos, hay cuentas, pues la verdad es que con el consumo que hay allá, no sabemos cuál es la estructura operativa de estos cárteles. Así que me parece que después de esa orden ejecutiva, habrá un proceso importante para determinar si se cumple con los requisitos para clasificarla o no. Si la orden ejecutiva cumpliera con los requisitos, tendremos que entrarle entonces a un tema de política exterior. Sí, porque sería decir que el cártel Jalisco Nueva Generación no nació en México. ¿Sería decir que el cártel de Sinaloa no nació en México? Pero sería decir que en Estados Unidos no hay cárteles, cuando claro que es el lugar donde más narcomenudeo hay. No, sí, pero para que puedan ser declarados como terroristas tienen que ser extranjeros. Y estos
fin nacieron en México, Pues, siendo realistas. La realidad es que quién sabe, ¿no? Porque el día de hoy no tenemos mucha información porque al gobierno de Estados Unidos le ha convenido históricamente manejar una narrativa, ¿no? En donde los malos, en donde los muertos los tiene que poner México sin un reconocimiento de que el problema es un problema, primero, de salud, y dos, de reconocimiento de que tienen cárteles adentro del país y que tienen operaciones financieras y que tienen la mayor cantidad de narcomenudistas en Estados Unidos. Damián. Ahora me parece un tema serio, que creo que el gobierno de México tiene que tomarlo con mucho profesionalismo y particularmente la presidenta zafarse de intereses ajenos a ella. Me llama mucho la atención cómo les causa problema que la solicitud de tu principal socio comercial, recordar que Estados Unidos, nosotros le destinamos el 80% de nuestras exportaciones, ellos no a nosotros, aunque somos el principal socio comercial, es muy poco el comercio exterior en términos proporcionales comparado con lo que para nosotros representa. Pero más allá de eso, yo me pongo a pensar y digo, a ver, si yo estuviera con la alta responsabilidad de ser presidente de la República, me molestaría que lo que se ponga en la mesa en la relación bilateral o trilateral en este caso, sea combatir el crimen organizado. Mi respuesta sería no, porque no me molesta. ¿Por qué? Pues porque no tengo ningún vínculo con el crimen organizado. Por mí que les hagan lo que quieran. Pero nadie está diciendo eso. No, sí están diciendo el tema es la implicación yo te de lo que escuché, implica, yo te escuché. De lo que implica designar Aprende a la escuchar, organización Arturo. terrorista. Bueno, si quieres otra vez participa, pues. No, adelante, por bueno, favor, sale. adelante. Yo lo que veo es que les preocupa mucho y se enganchan, que si producimos, no producimos. La verdad, lo comercializan, si lo producen o no lo producen en México, si lo importan, son bandas criminales, combátelas. Entonces yo lo que digo es, yo veo una oportunidad, de hecho. Que vengan los norteamericanos. No, para nada. Que entren a nuestro No territorio. pongas palabras en mi boca, Arturo. Porque eso yo implica, puedo hablar por mí mismo. eso implica la yo puedo designación. hablar por mí mismo. No, nomás te pregunto. Ten Adelante, paciencia. Damián. Ten paciencia. No, digo, te pregunto. Ten paciencia. Nadie está diciendo eso. Nadie, ni ellos, hombre. Lo que yo digo es, para mí sería perfecto. Tenemos un problema compartido, en efecto. Aquí están las bandas, lo exportan, allá llega la droga, se mueve, no se mueve sola, allá se mueve y allá tienen un problema de consumo. Entonces, ¿por qué no hacemos equipo? Los dos, para combatirlo, porque en México está causando muertes, 200,000 asesinatos. Esa sería mi prioridad como presidente, decir, perfecto, yo voy a aprovechar esta oportunidad, voy a acabar con la violencia en México y allá juntos los combatimos, tú los atacas por el lado del lavado de dinero y demás, y juntos generamos paz. ¿Cuál es el problema? Por supuesto que no entren y atacan tu soberanía. Lo que pasa es que les preocupa porque resulta ser que hay señalamientos bien graves, pues. Ahí está el caso del gobernador de Sinaloa, ahí está el caso de Tamaulipas, y ahí está el caso de otros. Yo, por mí, cualquier político que esté relacionado con el crimen organizado, sea de Morena, del PRI o del PAN, que lo refundan en el bote, así, y que en México logremos paz. Entonces yo, lejos de ser un problema, lo veo que si Claudia Sheinbaum es inteligente, lo puede aprovechar como una oportunidad y ser la presidenta que pacifique este país, si lo ve en términos positivos, sin poner en riesgo la soberanía. Suma esfuerzos y combate el crimen que está matando gente, hombre, por favor. ¿Quiere responder rápidamente? Pues Ya decirle, respondió ¿no? a lo largo de toda la intervención, hombre. Decirle a Damián, no, primero que se interrumpe, que vea el primer segmento y es válido porque es un debate. Segundo, yo entiendo que él tenga la escuela de Felipe Calderón. No, para nada. Y que quisiera que vinieran aquí los El norteamericanos. que tiene la escuela de Felipe Calderón es otro, participaran que aquí están los a cargo ahorita de la norteamericanos, seguridad, que llegaran a por las cierto. agencias. ¿Y por qué no? Híjole. ¿Por qué no decirles que su secretario se alió ni más ni menos que y con que el se cártel refunda de Sinaloa? en el bote, ¡Qué cínicos son! que se refunda ¡Qué en el bote, hipócritas Arturo! son! Ahora resulta, Pero yo no voy a ahora aplaudirle resulta, como tú sí ahora le aplaudiste resulta, ¿no? al gobernador que de dicen Sinaloa, que lo no están participan. señalando A de ver, vínculo a con ver, el vamos narco, a dejarlo y bien ustedes claro. están, no estás Los solo, únicos, no los estás solo, qué vergüenza, Arturo. ¿Me va a dejar hablar Que o se no? combata todo. Mira, él dice que no lo dejo hablar. Y Pa' se que pone, aprendas. y se pone como loco. Pa' que aprendas. Tranquilo, Damián, No, con calma. hombre, ¿qué va a poner No pasa como nada. loco? Yo entiendo perfectamente bien. Se llama que cucharada de tu propio que chocolate. cuando te tocó la oportunidad. No, de yo no he gobernado el país. Cuando Yo no he le gobernado tocó el la país. oportunidad de poder criticar a Felipe Calderón, no lo hizo. ¿Ah, sí? Son ¿Cuándo? cínicos, son hipócritas. ¿Cuándo? Eras diputado ¿Fui diputado local federal? y no hiciste No, nada. me tocó. Fuiste Me diputado tocó. local en Sí, esa época y hice nunca muchísimas dijiste nada. cosas, Así claro que no sean sí. hipócritas y cínicos. Por supuesto que sí. Muy bien, Juan. Yo tengo el valor de decir
que refundan en el bote a García Luna. Ahora, Atrévete ya lo dije ahorita. Y cuando Oye, porque ahorita, lo documentaron. ya cuando ya pasó, ¿no? A ver. Qué Atrévete a fácil, decir lo qué mismo. fácil, Ahí estabas aplaudiendo. Caballeros. Muy fácil. ¿Sí o no? ¿Defiendes al gobernador de Sinaloa hoy, sí o no? A ver, hay una investigación. ¿defiendes que diga al de Tamaulipas, exactamente. sí o no? A ver, hay una investigación. Ya, es todo lo que quería saber. Ya, gracias. Bueno, está bien, pues. Juan, por favor. Yo creo que Se como... aprovechan de que no traigo voz. Como se comentó, pues hay un antecedente en el tiempo de que Donald Trump ya ocupó la presidencia, pero creo que si pensamos que el Trump de hoy es el Trump de hace 4 años, creo que van a cometer un error. Hay muchos reportajes de cómo pasó Trump estos años, pues reflexionando de las cosas, de los errores que cometió. Y si hoy vemos el equipo con el que llega al gobierno, de entrada empezando por Elon Musk, que nos caiga bien o mal, pues ha logrado cosas de una escala muy impresionante y que va a llegar, digamos, a poner orden al gobierno. Si vemos a quienes ha propuesto como director del FBI, al director del Departamento de Justicia, al secretario de Estado de Migración, el embajador que va a mandar a México, son nombramientos muy distintos a los que hizo hace 4 años. Son nombramientos mucho más radicalizados ideológicamente. Y en el tema particular de México, incluso Trump lo dijo muchas veces en campaña. Él decía, es que me equivoqué, no fui lo suficientemente duro con México y con Canadá en el tema comercial, en el tema migratorio. Y creo que en ese sentido vamos a ver un Trump recargado, apoyado por una mayoría de estadounidenses que no tenían su primer mandato y ahora con la mayoría en ambas cámaras. Entonces me parece que ese primer Trump que llegó todavía debilitado, con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, hoy no está. Y creo que en este tema de las organizaciones terroristas, pues es uno a tomarse muy en serio. Si uno ve la definición, los cárteles mexicanos sí encajan ahí y sí es una decisión soberana de Estados Unidos decidir a quién declara, siempre y cuando obviamente no invada el territorio nacional. Pero las implicaciones que tiene determinar o catalogar a una organización como terrorista, pues son enormes, principalmente para el sistema bancario y todo el sistema económico, porque las sanciones para las personas que se presuma que hayan tenido un vínculo o cualquier tipo de actividad con los cárteles, pues entonces son expulsados del sistema bancario norteamericano y las implicaciones que eso puede tener pues para la economía mexicana son mayores. Yo creo que Donald Trump en materia migratoria, económica y de seguridad viene recargado y creo que el gobierno mexicano cometería un error si en sus análisis internos y en sus posturas externas siguen esperando al Trump de 4 años. Y en ese sentido, desde Movimiento Ciudadano, lo ha dicho nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, cuando Donald Trump atente en contra de la soberanía nacional, por supuesto que en nuestra parte no va a haber mezquindad, porque no en ese sentido no tiene que haber una postura de unidad en torno al gobierno, pero sí tiene que haber una postura unánime y de unidad a favor del pueblo de México. Bueno, con esto nos quedamos, caballeros. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias. Pausa, regresamos. Que te mejores.